Bien, vamos a hablar un poco sobre geometría. Estoy intentando que estos videos sean lo más sintéticos posible. Ya uno después puede con estas funciones ver en la documentación con más calma cómo funcionan y cómo se pueden hackear, cómo se pueden usar de diferentes maneras. Pero me parece importante que estos videos sean como una introducción para que uno se haga una idea de cómo funciona todo esto, qué existe y qué se puede hacer, ¿sí? Entonces, hablando de geometría directamente, la primera función que podemos utilizar es la escala. Y la escala nos permite modificar el tamaño en el eje X y en el eje Y. Voy a usar como ejemplo un shape. Recuerdan que el shape permite dentro de los paréntesis colocar uno de los atributos para modificar el tamaño, la escala. Pero para que sea más claro voy a hacerlo por separado. Entonces podemos ir jugando con la escala. ¿Qué pasa si le cambio el shape, la escala, no sé, a un oscilador? ¿Sí? Entonces es una posibilidad para ir jugando de otras maneras. Podemos también modificar, hacer que la imagen se repita muchas veces. Lo mismo, eje X, eje Y, el offset y la traslación de la posición. Entonces, voy a usar un shape para que sea más claro. Vamos a quitar esto. Pongo el repeat y le puedo indicar entonces cuántas veces quiero que se repita en el eje X. Listo. Miren que en el eje Y tiene un 3 por default. Y en el eje X también. Entonces, como acá, cuando yo le puse 2, no indiqué cuántas veces quiero que se repita en el eje Y. Por defecto me va a repetir 3 veces. Si yo le indico una sola vez, entonces solamente se repite en el eje X y una en el eje Y. Eso es también divertido para números muy grandes y ver las cosas que van saliendo. Y ahora sí, ¿qué es el offset? Pongamos por ejemplo, acá lo he movido, pero mira que sigue siendo solamente una repetición de 2 veces. Solamente que estos dos triángulos, uno de ellos está partido porque es como que se mueve fuera de la pantalla y aparece por el otro lado de la pantalla, ¿sí? ¿Qué tanto? Si damos números enteros, el offset es como que diera toda la vuelta y vuelve a su inicio varias veces. Entonces aquí, sobre todo, jugar con números con decimales. ¿De acuerdo? Va moviéndolo. Y lo mismo. Vean lo que sucede. Pues podemos empezar a probar qué es lo que pasa y dejarnos sorprender. Creo que está divertido. El repeat es muy poderoso. Vamos a ver el scroll. Y y scroll X. Entonces, el scroll Y, si pongo 0, la imagen está al centro. Los números positivos quizá no se note tanto, pero los números, ahí se nota un poquito. Los números positivos van moviendo la imagen hacia arriba. Mira que sucede lo mismo que en el offset anterior, prácticamente que podemos pensar de 0 a 1, porque hacer 0.2 me va a dar el mismo resultado que hacer 1.2. Va hacia arriba. Y números negativos es un movimiento hacia abajo, como es con la X, con el scroll X. Positivos hacia la izquierda, negativos hacia la derecha. Bien. Además, nosotros no solamente podemos colocar, vamos a poner acá posición, hay un segundo atributo, movimiento, ¿de acuerdo? Velocidad de movimiento. Entonces, scrollea en esa dirección a esta velocidad, ¿sí? Vamos con
la siguiente función, rotate, que recibe velocidad y posición. Entonces, tiene que ver con velocidad de posición. Al revés. Esta es la velocidad. Y esta es la posición. ¿Sí? Vamos con una que me gusta mucho y que probablemente ustedes también vayan a utilizar un montón, que es el calate. Y el calate recibe la cantidad de lados para crear un caleidoscopio. ¿Sí? Veamos. Quizás para que sea más claro. 4 lados por defecto. ¿Sí? Súper interesante lo que hace el calate. ¿Cierto? Es un clásico en el VJ hacer caleidoscopios. Podemos también pixelar con el pixelate. Y el pixelate nos permite indicar cuánto pixelado para el eje X y cuánto pixelado para el eje Y. ¿Qué significa esto? Vamos a ver con el Voronoi. O quizás sea más claro con un oscilador. Vamos a ver. Un oscilador, ¿sí? Lo pixeleo. Estoy con los números por defecto. Más o menos indicando cuántos píxeles quiero por cada lado, ¿cierto? ¿Qué pasa con un noise? ¿Sí? Creo que el pixelate también es súper divertido. Ya si le pongo muchos más píxeles, hay más definición. Comienza a verse más la imagen original, ¿cierto? Entonces, un gran cuadrado, porque es un píxel por un píxel. Bien. Vamos entonces, sí, un ejemplo rápido de cómo podríamos mezclar todo esto. Por ejemplo, tener un shape, ponerle lo que vimos, repeat. Recuerden que todo esto es interconectable, ¿cierto? Eso es lo chévere de Hydra. No sé, el scroll. Y pongámosle por último un calate. 6. Vamos a ver cómo se va viendo esto. Y pongámosle un pixelate. Entonces, esto es básicamente cómo manipular la geometría. ¿Sí? Nos vemos en el siguiente video.